Estamos, Karina, conectados vía Skype con Jerjes Loaiza, él es sociólogo y lo hemos convocado para tratar de entenderla. Es decir, estamos en medio de un estado de emergencia, están prohibidas las reuniones y no están prohibidas por gusto, están prohibidas porque se ha establecido que las concentraciones, las aglomeraciones son el principal vehículo para el contagio del coronavirus que tanto daño le está haciendo a la humanidad. Sin embargo, ¿por qué puede ocurrir algo como esto? O sea, ¿por qué estos chicos se ven impelidos de ir a un evento de este tipo? Muchas gracias Muy por la buenos invitación. días. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Hay muchos aspectos que podríamos nosotros pensar al respecto. Si lo vemos, por ejemplo, por el tema etario, la juventud siempre representa un ámbito muy gregario en el que las personas atraviesan una serie de rituales en donde es sumamente importante e incluso obligatorio para la transformación de su psiquis, para la construcción de su identidad, que pueda compartir un espacio con otros semejantes, con otros pares, sin contar, por supuesto, de sus parejas o familiares, acaso. A eso hay que agregar, por supuesto, en este contexto de pandemia, esto evidentemente es algo muy negativo, pero a través de las características de las personas que ustedes han comentado hace un momento, podemos también dar cuenta de un grupo o de una población juvenil que tiene un absoluto o al menos relativo desinterés por lo que pueda estar estableciéndose legalmente o las prohibiciones vinculadas a la propia salud de la población. Y esto porque crónicamente ya hay un deterioro, seguramente, de lo que representa el individuo, pero ante una sociedad a la cual el individuo no se siente parte. Yo creo que eso tiene mucho que ver con esta especie de vulnerabilidad, a su vez, del individuo por su propia noción de ciudadanía y de responsabilidad. Es decir, el perfil que ellos tienen, porque hemos leído todos sus antecedentes, todos tienen antecedentes policiales y penales. El perfil de los intervenidos y de los fallecidos tan cercanos a la delincuencia o inmersos en este mundo delincuencial, pesa mucho en su comportamiento. Por un lado sí, por otro lado es relativo. O sea, esto lo podemos encontrar en poblaciones o personas que no necesariamente son parte de ello. Pero hay que tener cuidado, porque si nosotros estigmatizamos a esta población como los delincuentes que se reunieron y que seguramente hicieron eso porque eran delincuentes, estamos cayendo en un entrampamiento. No nos damos cuenta que este comportamiento gregario o esta búsqueda colectiva de otros como nosotros puede estar en cualquiera de nosotros. Sin embargo, podríamos analizar en este grupo en particular que hay una situación crónica. En la sociología se le entiende como una necesidad de suicidio crónico, es decir, no te matas al instante, pero pierde completo valor tu propia vida o la vida de los demás en la medida que expones tu existencia a diferentes aspectos sumamente peligrosos de los mismos que pueden ser delincuenciales o clandestinos. Entonces, eso se puede agregar a esta población en particular. Pero y además no están ellos siempre rompiendo las normas y por eso es más fácil para que rompan las normas esta vez también. Hay graduaciones, hay quienes rompen las normas en un aspecto delincuencial, por supuesto, y hay quienes rompen las normas en un aspecto informal, que no se deja de ser ilegal, pero lo hacen a través de una necesidad de sobrevivencia de sus vidas. Cuando uno interioriza la informalidad como una cosa cotidiana frente a un enfrentamiento, se puede decir, ¿no? Afrontar por completo determinadas leyes o limitaciones que el Estado te pone, mediante las cuales no puedes sobrevivir, pues entonces tú las afrontas, interiorizas esa informalidad. Pero en este contexto estamos viendo que la informalidad ya toma una especie de matiz delincuencial de acuerdo a las características de las personas, pero no deja de ser algo que cualquiera de nosotros podría desarrollar de acuerdo al contexto y de acuerdo a las necesidades de estrés, hacinamiento o situación de incomodidad que pueda generar y la necesidad de poder estar con otras personas, más aún sábado por la noche, que todos nos hemos acostumbrado tremendamente a poder desestresarnos y poder pasarla. Ahora, hay un tema, Jerjes, sobre el que quiero llamar la atención. De las 13, 12 chicas y el varón fallecido, una tiene antecedentes y múltiples. De las personas intervenidas, es decir, de los 22 detenidos directamente, porque 90 dieron a la fuga, hay 3 que tienen antecedentes registrados. O sea, yo no quiero ser pesimista con respecto a la imagen de la sociedad peruana, pero fácilmente, Jerjes, el 10% de peruanos están involucrados directa o indirectamente en actividades ilegales. Sumándolo todo, ¿no es cierto? El contrabando, la minería ilegal, la tala ilegal, el narcotráfico, actividades delictivas de diferente naturaleza, ¿no es cierto?
fácilmente, o sea, ¿cuánta gente que vive directa o indirectamente actividades ilegales hay en el Perú? Es que tenemos que considerar que la información podría ser mucho más, incluso. La economía familiar se basa en una informalidad constante y puede ir desde piratear productos hasta poder estar en la venta en lugares ambulatorios o no pagar seguramente impuestos. O sea, el tema de la informalidad, como repito, se ha convertido en una fórmula de sobrevivencia de la población frente a situaciones abominables como es, como bien sabemos, mucho tiempo atrás, de un Estado que nunca representó o de un Estado que atropelló derechos, de un Estado que jamás ayudó o en todo caso cumplió con su función. La población, de generación en generación, principalmente a través de la migración y en adelante, ha interiorizado una informalidad como una forma de sobrevivencia. No digo en absoluto que esto sea un pretexto para entender por qué las personas no obedecen la cuarentena, no obedecen los protocolos, pero es una manera de poder comprender que tal vez las acciones del Estado ya caen en oídos sordos ante una historia constante de atropellos y una historia constante de dogmas o de autoritarismos que no han servido a la población. Entonces tenemos que tratar de poder reconciliarnos con esta contradicción que existe para poder salvar vidas. ¿Y tú cómo ahora, analizarías en el caso de Paola, el tema? Permíteme, Karina, porque sigue, por favor. Este tema es bien relevante, ¿ya? O sea, yo creo que lo peor que podemos hacer es achacarles la responsabilidad a estos chicos o demonizarlos, ¿no es cierto? Volverlos unos monstruos, ¿no? 120 delincuentes reunidos y cuyas muertes estarían bien merecidas para algunos, que me parece un horror que alguien siquiera lo piense. Pero, por ejemplo, esta chica Paola, cuya madre hemos entrevistado al comienzo del programa. Pero fíjate, Karina, esta chica tenía 23 años, un hijo de 7, otro hijo de 5. Esta criatura a los 17, a los 15 años estuvo, hagamos la suma, a los 16 años salió embarazada por primera vez, o a los 15. ¿No es cierto? Porque para tener un hijo de 7 años, dio a luz cuando tenía 16, para lo cual tuvo que embarazarse aproximadamente a los 15. Y su segundo hijo lo tuvo 2 años después. O sea, siendo menor de edad salió embarazada 2 veces. ¿Y qué hace esta chica? ¿Es una delincuente? No, estudió cosmetología, en lo que no puede trabajar y vive de ser vivía de ser ambulante en Gamarra. Te aseguro que la mayoría de chicos que estaban ahí tienen este mismo perfil. Estoy seguro. Sí. Y que había delincuentes, por supuesto, como en todos lados. ¿Ah? Sí. Ha tocado un tema importante, la vulnerabilidad de la población. Las personas que están en determinado perfil delincuencial, como se señala, hay una vulnerabilidad por parte de juventudes que a veces pueden elegir sus propias vidas en la medida que tanto el barrio, los amigos, la propia familia, el hacinamiento, la violencia doméstica, la violencia estructural, etcétera, se vuelve una forma de vida, sin decir que no tengan culpa en las elecciones que toman, pero hay que entender que hay cierto momento de la socialización en la que es sumamente imprudente y sumamente complicado poder decirle que es un delincuente a todas luces y que debe morir. En estos contextos hay que tener mucho cuidado porque estas personas son víctimas en un contexto que muchos quieren echarle las culpas directamente cuando se trata de un proceso mucho más amplio, en un momento en el que tenemos que tratar de saber qué está pasando con la población que no está cumpliendo con los protocolos necesarios. Yo quiero apuntar más bien al revés. ¿Cómo analizas que hay un buen número de la población que piensa que está bien, pues, que ellos han incumplido las normas, que son delincuentes, que se lo merecen, que se lo buscaron? Y que además, ¿por qué sus papás no han intervenido para, si son jóvenes, para no dejarlos ir a la discoteca? En el Perú, durante mucho tiempo, se ha generado un autoritarismo a través de los diferentes gobiernos, hasta incluso la década de los 90, en donde lo que tenemos es un Estado fuerte y las personas quieren que las personas en general puedan obedecer a través de leyes fuertes, a través de mano dura, a través de la sangre que finalmente entra, con sangre, con violencia. Todo, la ley con sangre entra, dicen, todo esto es muy peligroso porque estamos en una sociedad en la que creemos que la violencia es la única forma en la que nosotros podemos resolver problemas. En efecto, este contexto puede hacer que muchas personas digan que se lo merecen, como muchas personas quieren pena de muerte para cualquier cosa, hasta para robar un celular, sin entender que esto es parte de un proceso sociohistórico mucho más amplio. ¿A ti no te llama la atención que de los 13 fallecidos, 12 sean mujeres? Es decir, se produce, porque es bien significativo del comportamiento de los hombres hacia las mujeres. El comportamiento no es de protección hacia las mujeres. Es pisotearlas. En un contexto, les han pasado por encima. Les han pasado por encima, Karina. Así es. Las han pisado, las han aplastado. No están más preocupados por salvar su pellejo y no ir presos por haber violado la ley de emergencia que por cuidar la vida de una mujer que está tirada en el piso. Y quizá muchas de 12 esas mujeres chicas han muerto. De los 13 muertos, 12 son mujeres. Son la novia, la enamorada, la esposa, la pareja.
de ese hombre que la pisoteó y la abandonó. Sí, bueno, irracionalmente en momentos de frontera, cumbre, se puede decir en donde la vida se cree que es algo que está en el límite de poder ser atrapada, o para decirlo así, en situaciones de emergencia perdemos completamente la noción de personalidad y nos volvemos uno con el colectivo, ¿no? Eso sucede. El miedo es contagioso y el miedo se contagia de manera tan rápida y tan siniestra que terminas haciendo cosas terribles como pisotear a tu propia pareja, pisotear a tu propia esposa, a tu propia novia, ¿no? Y eso en el contexto de una sociedad patriarcal, entendamos que la violencia familiar, el feminicidio, la violencia sexual va de la mano con justamente la proporcionalidad de víctimas que vemos en este contexto. No es una coincidencia, es parte también de eso. Las cifras reflejan claramente lo que somos como sociedad. Claro que sí. Muchas gracias a Jerjes Loaiza, Muchas sociólogo, por gracias. atender nuestro llamado muy gentil.